Los seres humanos nos dividimos en dos grandes variedades, hombres y mujeres. Estos en apariencia son reconocidos por sus órganos de reproducción, a diferencia de muchas otras especies animales. Ambos son tratados de manera distinta por la sociedad, y estos se comportan de manera diferente. Ninguna comunidad trata de la misma forma a ambos géneros. De hecho, son las mujeres quienes tienen menos ventajas que los hombres. Este trato se debe a que es muy complicado separar las diferencias biológicas con el trato cultural que se le da respectivamente. Existen diferencias y similitudes tanto físicas, genéticas, fisiológicas y de comportamiento. Algunas de estas se dan gracias a que somos seres sexualmente dimórficos, puesto que existen variantes en tamaño. Los hombres suelen ser más altos y fuertes en relación al género opuesto, como en aspecto, tales como que las mujeres tienen la pelvis más ancha y mucho más proporción de grasa en su peso corporal, entendiéndose que esto se debe a un proceso de selección natural, el cual brinda rasgos diferentes entre ellos. Roles de género. Todas las sociedades, de manera directa e indirecta, hacen una división de roles en la sociedad, asignando labores o trabajos de forma distinta entre hombres y mujeres. Es allí donde aparece el concepto de roles de género, ya que existen patrones universales que resultan asignando tareas establecidas. La teoría de la fuerza aparece como aspecto fundamental y refiere a que comúnmente los trabajos de levantar objetos o asumir tareas donde se requiera fuerza serán para los hombres, teoría que no termina siendo tan cierta, ya que existen algunas actividades que no requieren habilidades físicas y aún son determinadas para que las realicen los hombres. Entonces, por ello aparece la teoría de la compatibilidad, siendo esta la que concluye que la mujer es la que realiza las actividades del hogar, como el cuidar a sus hijos, no permitir que se acerquen a las actividades que hacen los hombres por prevenir el peligro de las supuestas actividades muy peligrosas. La teoría de la compatibilidad dice que los hombres no intervienen en actividades de las mujeres que no son altamente comerciales, como lo son hacer siestas, recipientes de barro, entre otros. Pero por lo contrario, actividades de la cocina que son altamente comerciales, donde las mujeres cocinan de maravilla, los chefs son en su mayoría hombres. En el actual y pasados los años, fuertes críticos de la teoría de la fuerza han hecho un cambio de esos patrones universales, aunque poco han cambiado. Se ha notado que las mujeres ya realizan actividades que antes no podían hacer, generando poder y admiración por sus independencias económicas. Ya se ve cómo la mujer llega a tener cargos por encima de los hombres y hasta poder laboral y económico. Aunque lo que no han hecho que esto tenga un cambio total es que la mujer sigue siendo la persona que hace los quehaceres de la casa y está pendiente de sus hijos más que el mismo padre después de sus jornadas laborales. En el subtema de personalidad, abordado por la doctora Margaret Schmidt, en su estudio de 3 tribus de Nueva Guinea, afirmaba que muchos, si no todos de los rasgos de la personalidad que llamamos masculinos o femeninos, están poco ligados al sexo como la ropa, los modales y la forma de peinarse de una sociedad asignada a cada sexo en una época dada. Describió a las mujeres y hombres Arasperge como esencialmente similares. Ambos sexos eran corteses, cooperadores y atentos. También describió a los hombres y mujeres Mundurgumor como similares, pero en este caso ambos sexos daban muestras de ser violentos y agresivos. Por último, contaba que entre hombres y mujeres Tachikmuli había diferencias importantes de temperamento, pero opuestas a las que cabría esperar. Las mujeres eran dominantes, prácticas e impersonales y también las principales proveedoras económicas, los hombres sensibles y delicados. Dedicaban el tiempo a cuidar su aspecto y actividades artísticas. Por otro lado, diferencias de conducta entre sexo se dan constantemente en sociedades muy distintas. La diferencia más constante se halla en la agresividad. Parece haber una tendencia entre las niñas a mostrar una conducta más responsable, incluidas las atenciones para con los demás. Por otro lado, los niños intentan con más frecuencia ejercer un dominio sobre los otros con el fin de salirse con la suya. Pero el estudio no significa necesariamente que no haya diferencias constantes en el adiestramiento de la agresividad de niños y niñas.
un posible tipo sutil de socialización que podría dar lugar a diferencias de conducta entre los sexos y la clase de tareas que se asignan a los pequeños. En el proyecto de las 6 culturas, escribían que en sociedades donde se pedía a los pequeños que trabajaran mucho, generalmente mostraban una conducta más responsable y protectora, como casi siempre se pide a las niñas que hagan más cosas que los niños. Algunas de esas creencias erróneas son que las niñas son más dependientes que los niños, que los niños son más sociables y que son más pasivas. Los resultados obtenidos por el proyecto de las 6 culturas ponen en duda todas estas nociones. Por lo tanto, algunas de las ideas habituales sobre las diferencias hombre-mujer no están fundadas. Otras, como las de la agresividad y la responsabilidad, no pueden destacarse fácilmente y deberían investigarse más. La sexualidad es un tema que se puede ver de diferentes puntos de vista, depende de las sociedades en las que se encuentren. Por ejemplo, vamos a utilizar 4 términos. El primero, el sexo prematrimonial. En muchas de las sociedades esto no está permitido, está mal visto, como lo es en el catolicismo de la antigüedad, donde la mujer tenía que permanecer virgen hasta conseguir el matrimonio, mientras hay otras culturas o sociedades que lo permiten. También encontramos el sexo extramatrimonial. Este es inhabitual en muchas sociedades. Unas pocas lo permiten, en cuanto al esposo pueda realizar acto sexual con otra mujer que no sea su esposa. Encontramos el sexo dentro del matrimonio. Este tiene una ideología y una cultura diferente dependiendo de las sociedades. Por lo general, en la sociedad occidental se puede ver una ideología como no es realizar el coito durante la menstruación de la mujer, mientras hay términos universales como es la intimidad de la pareja, un rol importante dentro de este acto sexual. Como final tenemos la homosexualidad. La homosexualidad en la actualidad es un tema que está cogiendo mucha fuerza, ya que está teniendo una aceptación universal. Pero en la antigüedad o en algunas sociedades que aún permanece, estas no son bien vistas. Algo que está cambiando día a día y que pronto la aceptación se va a volver por parte de todo el mundo. Contextualizando esta temática, podemos concluir un avance significativo en equilibrar las actividades que desde un principio quedaban exclusivas a un género en particular, así como la forma en que se remunera. Cabe destacar que es una tarea en una permanente lucha. Al llegar al punto de la sexualidad, se considera algo natural y que hace parte de nuestra esencia, siempre lo ha sido. Esto lo ha llevado a verlo, sentirlo y manifestarlo de diversas maneras, quedando sujeto a la conciencia y al mundo axiológico de cada quien.